Gloria a Dios, aleluya. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición nuevamente saludarnos a través de este programa Espigando. Bienvenidos todos. Eh, Queremos pues aprovechar el tiempo al máximo para poder recibir la palabra del Señor. Acompáñenme a orar para que el Señor pueda ayudarnos, pueda socorrernos con la revelación y las unciones ministeriales para poder equipar a su pueblo. Padre, te damos gracias infinitas, Señor, porque solo es por tu gracia, solo es por tu misericordia que nosotros podemos permanecer aquí, Señor, delante de ti, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos esta noche, Señor, con la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, y con las incunciones ministeriales, el equipamiento que necesita tu iglesia, Señor, es necesario, Señor, en este último tiempo. Señor, sabemos que tú vienes pronto y que necesitamos, Señor, prepararnos a través de tu palabra y la ministración quíntuple, Señor, que tú dejaste para ministrar nuestras vidas, Señor. Por favor, quita todo estorbo, danos la libertad de poder fluir, Señor, en tu espíritu, y permite, Señor, que podamos recibir esta palabra en nuestros corazones para retenerla y para dar fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están ahí, Señor, pendientes de este programa, acompañándonos y compartiendo, Señor, este pan que nos alimenta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como usted recordará, el fin de semana estuvimos pues platicando un tema que lo titulamos Llenos de Fe. Y se trataba, hermano, de lo que hemos venido platicando en el último, hasta podríamos decir en el último mes, que es el hecho de la llenura del Espíritu, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, pero que a su vez, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, eh, pues el Espíritu Santo nos va llenando de algunas otras cosas que son importantes para nosotros en nuestra vida como cristianos, en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. Y entonces empezamos a ver algunos parámetros importantes que yo solo quisiera hacer una pequeña remembranza, un pequeño recordatorio de lo que vimos. Y pusimos como base Hebreos 11, ¿va? Que hablábamos que el concepto de fe, todo lo tenemos aquí, amén. Pero ya bajarlo a un rema al corazón a veces nos cuesta. Porque el logos en este pasaje es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero vivirlo, hermano, tener esa realidad, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nuestra fe se vea, nuestra vida se vea colmada de fe. Eh, Como estamos hablando en parte de las llenuras, que al llenarnos con el Espíritu Santo permite que nos llenemos de las bendiciones. Encontramos que, esa me la voy a saltar, que había un hombre llamado Esteban. Dijimos que era un hombre que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Y entonces él hizo un periodo como diácono de la iglesia asombroso, extraordinario, pero era porque estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Luego vimos que había otro personaje llamado Cornelio, perdón, llamado, aquí se me escapó el nombre, es ay, Bernabé, perdón hermano, eh, Bernabé
dice que era un hombre bueno ya en el libro de los Hechos capítulo 11 verso 24, que Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Aquí está cambiado. Esteban decía que era lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora Bernabé está diciendo que es lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y yo lo que le resaltaba es que al final es como un círculo virtuoso. Nos llenamos del Espíritu Santo y nuestra fe va a ir aumentando. Y el tener fe va a hacer que cada vez anhelemos más del Espíritu Santo y se vuelve un círculo virtuoso. Y entonces expresamos que en la Biblia encontramos algunas expresiones con respecto a la fe. Por ejemplo, la Biblia dice que hay poca fe y eso fue lo que platicamos un poquito el domingo de la semana pasada. Poca fe, porque eso es lo contrario de estar lleno de fe, lo contrario de lo que estaba Esteban y Bernabé, que estaban llenos de fe y del Espíritu, llenos del Espíritu y de fe. Tener poca fe es decir, estamos carentes de esa llenura o tenemos poco, ¿verdad? También vimos que hay una fe tan grande, que es la del centurión, que Jesús se quedó asombrado, que vio una fe prestada, que era aquella fe de los que llevaron a aquel paralítico en su camilla y lo bajaron por el techo. Una fe propia, que era aquel hombre que le digo, grande es tu fe, de la fe de ese hombre. A la mujer sirofenicia Jesús le dice que era grande su fe, también por la forma como ella se humilló. Ahí lo que resaltamos tanto en la fe tan grande del centurión era que esa fe era aunada al gobierno, a la autoridad. Eso fue lo que asombró a Jesús. Y la sirofenicia, la fe unida con la humillación que ella se hizo para que Jesús le respondiera lo que ella estaba pidiéndole. Vimos que había fe como semilla de mostaza, como una semilla. Hay una fe salvadora, hay una fe sanadora, hay una fe que es un don del Espíritu que aparece en 1 Corintios capítulo 12 y verso 9. Hay una fe bien cimentada o cimentada. Hay una fe sincera. Primer libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1 y verso 5. Pero también hay una fe muerta, sin obras. Una fe estéril, sin obras, que no funciona. Y hay una fe perfeccionada. Esas últimas tres están en el libro de Santiago. Entonces yo quisiera avanzar porque vimos que la poca fe tenía que ver con cuando dudamos en lo que hemos de comer, hemos de vestirnos. La poca fe estaba aunado a las tormentas y a las tempestades, que son problemas que a veces vivimos, y cómo Jesús reprende a los discípulos y les dice hombres de poca fe. Eso lo vimos el domingo, por eso voy un poco rápido. Vemos cómo Pedro caminó sobre el agua en la profundidad, ahí es donde nos miden la fe, pero cuando él dudó, Jesús le dijo, hombre de poca fe. Ahí nos van midiendo el nivel de fe. Y esta noche yo quisiera entrar, porque ya no lo vimos, y quisiera platicarlo un momento y continuar en ese orden. Y está en el libro de Mateo capítulo 16 y verso 8. Y entonces dice, pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Fíjese qué tremendo va. Y ¿sabe cuál fue el regaño del Señor Jesús? Era que había una multitud ahí en Mateo 16 y veámoslo acá. A mí me gusta irlo leyendo por acá en mi Biblia de papel y para darle el contexto completo, ¿verdad? Mateo 16, mire el título que tiene este capítulo 16.
comienza en el verso 1 donde los fariseos y todos los religiosos le demandan a Jesús eh, una señal, están pidiendo señales. Pero en el verso, ya desde el verso 5 Jesús les dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pero yo quiero meditar un momento, porque Jesús les tiene que... Ellos estaban pensando en pan literal, en comida literal. Y Jesús no les estaba diciendo eso, les estaba diciendo de algo espiritual. Entonces, quiere decir que cuando yo solo pienso en las cosas físicas, me están probando en mi fe y comprueban que mi fe es poca. Cuando yo todo lo enfoco a las cosas puramente materiales, ¿va? Jesús les estaba diciendo de una levadura que era espiritual, porque los fariseos y los saduceos, hermano, tenían una doctrina religiosa que estorbaba, que hacía estragos en la vida de aquellos que lo seguían. Y entonces Jesús a eso se estaba refiriendo. Pero también no solo es el hecho de tener poca fe cuando yo solo me enfoco en lo material, en que van a dar de comida, ¿va? Comida literal, literal. No, 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 si la Biblia dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, ¿cuál es nuestro concepto de esa parte? ¿Nos interesan a nosotros las cosas puramente espirituales, hermano? Yo muchas veces he visto con preocupación, hermano, y le abro mi corazón por un momento, que muchas veces cuando tenemos la semana de oración, que precisamente ya vamos a estar en ella, mucha gente no viene. Son pocos los que vienen a la semana de oración. De la misma manera, el servicio de oración, es poca la gente que viene al servicio de oración. Y entonces ahí lo que estamos demostrando es que tenemos poca fe, que no creemos que con la oración, hermano, nosotros vamos a conseguir grandes cosas, que al venir a doblar nuestras rodillas, que al venir a clamar, Dios nos va a responder, como dice el himno ese maravilloso que a mí me gusta, que con tremendas cosas nos responderá, hermano, pero es a través de la oración. Entonces, como que el tener poca fe hace que el cristiano se desenfoque y solo vea lo puramente material. Amén. Pero hay otro aspecto importante en este pasaje. Y es que Jesús les dijo, miren, ¿no se recuerdan de la multiplicación de los panes cuando le dimos a 5.000 personas? Cuando le dimos a 4.000 personas. Y entonces también la poca fe se demuestra cuando a nosotros se nos olvida los milagros, la provisión, hermano, la multiplicación que Dios ha hecho con nosotros en algún momento. Yo te aseguro que Dios nunca te ha dejado sin comer. Amén. El domingo lo decíamos, ¿va? Que a veces les decía hombres de poca fe porque piensan en qué van a vestir, qué van a comer. Pero sinceramente, Dios es un Padre eh, que se preocupa por nosotros y que nunca, nunca nos va a dejar, hermano.
Dios siempre ha sido fiel, Él proveerá siempre para nosotros. Yo me recuerdo, hermano, y porque uno se debe de recordar de las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros. Y yo se lo he contado en algunas ocasiones, como eh, nosotros con mi esposa vivíamos en la capital y teníamos, ya había nacido mi hijo José, estaba pequeñito, tenía tal vez un año. Y yo un día que sinceramente lo único que teníamos en casa era una compota para que él comiera. Pero con todo nuestro corazón me recuerdo yo que nuestra mesa de comedor era una mesa plástica, así con sillas plásticas, y nos sentamos y oramos dándole gracias a Dios por la compota que él iba a comer. Nosotros íbamos a ayunar porque no teníamos nada que comer, ¿verdad? Y oramos. Terminando de orar, destapamos la compota cuando de pronto tocaron a la puerta de la casa y de pronto yo fui a abrir y era una mi prima que pues no teníamos una relación de tanto afecto, pues más tenía rato de no verla, ella vivía ahí en la misma colonia y de repente me dice, mira, pasé a tal y tal lugar en aquel tiempo, le estoy hablando del año, ¿qué? 96, 1996. Imagínese, va a decir usted qué, tiempo, qué tiempos. Y me dijo, es que pasé a X lugar donde vendían pizza, ¿verdad? Y en ese tiempo pues, era acostumbrado que martes y jueves compraban una y le regalaban otra. Y compré una pizza grande, me dijo, y me dieron otra. Y yo estoy solo en la casa, yo no me voy a comer dos pizzas. Mira, cómanse ustedes esta. Y hermano, Dios, pues teníamos comida para nuestro hijo, oramos por la comida, bendecimos con gratitud, bendecimos el nombre del Señor porque él tenía que comer y Dios utilizó a alguien para llevarnos alimento. Amén. Entonces, no nos olvidemos, porque tener poca fe también es olvidarnos de aquellos milagros, multiplicaciones, sanidades, provisiones que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Nuestra fe se alimenta de todas esas cosas, pero no solo del pasado, porque lo veíamos el domingo. Decía como la mujer de Cantares que dice, sustentadme con pasas. Esas son frutas secas, son experiencias pasadas, y también con manzanas verdes, dice el texto. Esas son experiencias nuevas. Debemos anhelar entonces, hermano, tener experiencias nuevas y no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Veamos, eh, veamos un texto, veamos que sigue. Amén. Qué bendición, hermano, el que en nuestra fe Dios nos ayude. Mateo 17:20. Y Él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, aquí lo que veíamos, hermano, en esta lectura es que esta es tener nuestra fe, pero no dejarla solo como una semilla sin fruto. Deberíamos de sembrarla, deberíamos de sembrarla. Cuando nosotros vemos el contexto, dice también que es como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña, pero que aquel hombre la siembra en su huerto. Hay que tener un huerto para sembrarla. Y cuando crece, eh, se vuelve la hortaliza más grande donde habitan toda clase de aves. Mire qué tremendo. Entonces, sembremos nuestra fe porque el hecho de solo tenerla ahí implica que tenemos poca fe. Y en este punto, aunque mucha gente a veces no le gusta que uno hable
acerca del diezmo y de las ofrendas. El diezmo es una semilla, hermano, y hay gente que no da su diezmo y lo tiene ahí, va, y tiene poca fe para creer en Dios que a través de darlo de una manera correcta. Yo no le estoy sembrando codicia en su corazón y por eso hemos enseñado, hermano, con todo nuestro corazón que para que usted dé su diezmo, para que usted dé de una manera adecuada, usted debe pedirle a Dios esa revelación y hacerlo de la manera correcta, como Dios quiere que lo hagamos. Y entonces, cuando uno esa semilla, esa fe, que es como un grano de mostaza, como una semilla, viene y uno la suelta y la pone en tierra y se siembra, si el grano de trigo no cae al suelo y muere, no da fruto. Entonces, es como lo que platicábamos que aparece en Santiago, aquí hay una fe muerta, hay una fe estéril, pero la esterilidad, hermano, es porque muchas veces nosotros no la sembramos. Entonces hay que sembrar nuestra fe, que es así pequeña, es poca, pero es como una semilla, siémbrala y vas a cosechar abundantemente. Amén. Eh, Aquí hay otra que me gustaría mostrarle y está aquí, mire, en Marcos. Esta es una bien importante que yo quería que platicáramos y tal vez sería bueno leer el contexto. Yo solo le voy a leer esta, este pasaje, Marcos capítulo 6 y verso 6 porque mire cómo dice, y estaba maravillado, o sea, pero maravillado de una forma negativa, de la incredulidad de ellos. Fíjese, estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, quiero que veamos el contexto, porque mire, Marcos capítulo 6, llega Jesús a Nazaret, de donde él era, porque por eso le decían Jesús de Nazaret, ¿va? Y el problema es el siguiente, ahí dice que él estaba maravillado, pero de una forma negativa, de la incredulidad. Pero cuando usted revisa algunas otras versiones, por lo menos esta dice, perdón, la Reina Valera, creo es la que dice, eh, y estaba asombrado de la poca fe de ellos, de la poca fe, o sea, poca fe igual incredulidad, amén. Pero ¿cuál era el motivo de la incredulidad de ellos en ese lugar? Leamos el pasaje y dice, en el verso 1, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndoles se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le han dado? Y estos milagros por sus manos son hechos. Pero vea el verso 3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No es también aquí no están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, verso 5, y no pudo hacer allí milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la poca fe de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el motivo de la poca fe de la gente de Nazaret, de donde era Jesús? Era que le conocían. Ah, sí es hijo del carpintero, aquí están sus hermanos. Sí, sí, yo lo conocí. Entonces, nuestra fe es probada y a veces se marca como poca fe cuando nosotros, hermano, ponemos
la mirada en la gente, en el vaso. Porque a veces decimos, pues si ese yo lo conocí. Yo llegué antes que él a la iglesia y ahora. Y entonces empezamos a poner un montón de pensamientos y de parámetros puramente humanos que hacen que nuestra fe vaya declinando o no crezca, porque la fe crece. Lo vamos a ver primero Dios un día de esto, no sé si mañana, pero la fe va aumentando. Aumentanos la fe, le dijeron a Jesús, ¿verdad? Pero cuando nosotros ponemos ese tipo de pensamientos, así yo conozco a este, yo sé quién es. Entonces ponemos limitantes y marcamos que nuestra fe es poca. Y eso nos lleva a una incredulidad, a una poca fe que Jesús no pudo. Y dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos. ¿Por qué? Porque le conocían. Amén. Pero cuando alguien no conoce a una persona y lo trajeron de nosotros, es que ese sí. Pero ¿y acaso es el hombre? Es la unción del Espíritu Santo la que actúa. Y nosotros debemos de tener fe para creer, fe para poder recibir, hermano, milagros en nuestra vida de toda clase y que nosotros podamos avanzar. Entonces, uno de los factores que afecta a la fe para que sea poca es meter parámetros humanos de que, sí, yo conozco quién es esa persona, ver el vaso y no la unción. Amén. Eh, Avancemos, porque también el tiempo avanza. Mire, esta es la versión pechita que le quería poner, porque es una de las que yo le dije que era la Reina Valera, pero era la versión pechita. En ese mismo pasaje, va de Marcos 6:6, dice, y estaba sorprendido por la poca fe de ellos. En la versión de las Américas dice la incredulidad, por la poca fe de ellos, y recorría los poblados enseñando. Entonces, nosotros podemos hacer que nuestra fe sea poca, seamos incrédulos, hermano, porque ponemos la mirada en el hombre. Amén. Y entonces vemos nosotros que Dios utiliza, hermano, de una manera extraordinaria, a veces a quien nosotros menos nos imaginemos. Y se recuerda usted cuando Naamán, el general, aquel general dice que era un hombre valiente pero leproso, y que por consejo de una de las esclavas, de las siervas que tenía en su casa, fue con el rey de Israel o el rey de Judá, no me recuerdo, pero fue a Israel y fue a buscar ayuda, a buscar al profeta que era Eliseo, y Eliseo ni siquiera sale a atenderlo, sino que envía a Giesi, su siervo, y aquel hombre se siente ofendido porque el profeta no lo atendió, porque el profeta no salió personalmente, sino que envió a alguien más, y es más, le dijo que se fuera a sumergir 7 veces en las aguas del río Jordán, hermano. En fin, que él empezó a meter su mente, a poner parámetros, hasta que los siervos que llevaba le dijeron, Señor, pero mira, eres leproso. En pocas palabras le dijeron, ¿qué tienes que perder, pues? Si es palabra del profeta, ¿por qué no lo haces? Y al fin, a regañadientes y así, ellos lo convencieron y fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, y dice que su piel quedó como la piel de un bebé, quedó sano, hermano, qué tremendo. Entonces, hermano, a veces nosotros queremos no, es que yo quiero que ore fulano por mí, porque él sí, pidámosle al Señor que él utilice vasos. Le pasaba mucho a nuestro apóstol en aquel tiempo. Él a veces predicaba de sanidad, ¿verdad? Y entonces ministraba sanidad y pedía que los ancianos y pastores adjuntos que lo ayudan allá en zona 5 oraran por los hermanos, ahí oraban. Y cuando él ya iba a bajar había una cola de hermanos esperando, porque
querían que él personalmente orara por ellos. Entonces ponen la mirada en el hombre y no es el hombre, es la unción del Espíritu Santo. Por eso es que ahí se ve cuando alguien tiene poca fe. Amén. Em, Continuemos. Mire, este era el que yo le decía, Marcos capítulo 9 y verso 24. Al momento el padre de él, ni del niño, perdón, es que se le fue ahí un par de letras, me disculpa. Al momento el padre del niño exclamó, creo, ayuda a mi escasa fe. Ayuda a mi escasa fe. Yo quiero leerlo en esta versión para... Era aquel hombre que había llevado a su hijo porque, mire, es verso 24. Eh, Era un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor. Estoy leyendo Marcos 9:14. eh, una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolos se asombró y corrieron a él, le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echando espuma y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, verso 19, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Pero ahí donde dice generación incrédula, también encontramos que dice de poca fe, hombres de poca fe. Los discípulos, hermano, no pudieron sanar, más bien dicho, liberar al hijo de este hombre. Y entonces dice luego, y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntando al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto, y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediato el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad, ayuda mi escasa fe, le dice, ¿verdad? Pero mire qué tremendo porque era necesario que el papá como autoridad del niño, porque era un muchacho endemoniado que no podía hablar, hermano, pero la actitud del padre, decir sinceramente, yo tengo poca fe, le dijo, ayúdame en mi escasa fe. Y entonces dice, y cuando Jesús vio que la multitud se galopaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Quiere decir también que parte de tener poca fe es no poder discernir el momento, qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Porque ellos, me imagino yo que se pusieron a reprender, pero no pudieron. Su condición espiritual en la que iban no era tan
no iban tan preparados, pero Jesús se mantenía en comunión con su Padre. Y entonces en ese momento, hermano, él lo liberó. Pero también le preguntó al papá, ¿crees? Y él le dijo, ayúdame en mi escasa fe. Amén. Nosotros debemos de clamarle al Señor y pedirle que con una sinceridad en nuestro corazón, decirle, Señor, yo quiero tener fe, quiero creer. A veces me cuesta meto mucho mi mente, meto mucho mis pensamientos. eh, Muchas veces he visto cosas sobrenaturales y trato de razonarlas. Porque el problema de nosotros es que queremos ponerle un parámetro de razonamiento humano a aquellas cosas que Dios quiere hacer sin una explicación eh, de esa naturaleza, de una comprobación física de algo. No, Dios utiliza una manera sobrenatural el poder. Cuando Jesús les dijo, esperen la promesa del Espíritu Santo, porque cuando Él venga recibiréis poder. Y esa palabra poder es dunamis, y el dunamis es un poder inherente de lo divino, no es un poder que nosotros podamos ejecutar con nuestra mente, con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría. No, no, no. Es un poder que viene de lo alto, es un poder divino. Y en esa forma nosotros debemos de ir delante del Señor, debemos de eh, sincerarnos con Él y decir, Señor, a mí me cuesta, Señor, ayúdame. Eh, la Biblia dice también en el libro de Hebreos capítulo 11, de donde partimos esta enseñanza, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros debemos de buscar llenarnos y vale la pena que mañana en el servicio vamos a continuar hablando. Yo pensé que me iba a dar tiempo esta noche de poder platicar para qué nos sirve la fe. Sí, claro, nos sirve para creer, para que sucedan este tipo de situaciones, pero hay otras cosas mucho más profundas para lo que nos sirve la fe. Entonces debemos de llenarnos del Espíritu Santo y de pedirle al Espíritu Santo, ayúdanos, porque Él es Dios, ayúdanos en nuestra poca fe, ayúdanos en nuestra forma de ver y de creer las cosas, para que nuestra mente vaya declinando y vaya creciendo. Como él decía, es necesario, Juan el Bautista decía, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Dejarlo crecer a él para que si nuestra fe, que es poca o escasa como la de este hombre, pueda crecer, pueda estar de una manera en la cual nosotros no dudemos tanto. Mire, le voy a poner el verso 14, que es donde le habla a sus discípulos, ¿verdad? Que es el mismo pasaje, ¿va? Solo que en la versión Peshita. Dice, por último se apareció a los 11 cuando ellos estaban sentados a la mesa y los reprendió a causa de su poca fe y por la dureza de su corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Hermano, les había predicado que era necesario que el Cristo padeciera y que al tercer día iba a resucitar. Aparte que les predicó, habían unos que lo vieron y no le creían. Aquellos del camino de Maús, hermano, no le creyeron. Es el contexto, ¿verdad? Porque eso aparece en Lucas. Y de pronto él se les aparece cuando estaban a la mesa y les dice, miren, hombres de poca fe. Pero lo que me llama a mí la atención, quizá aquí, hermano, es que él junta la poca fe con la dureza del corazón. Amén. La incredulidad con la dureza del corazón. Nosotros por eso debemos de clamarle con sinceridad en nuestro corazón, decirle, ayúdame en mi escasa fe.
porque hermano, solo el Espíritu Santo puede hacer que nuestro corazón se vuelva sensible a las cosas espirituales y que no estemos nosotros con incredulidad, porque eso lo único que va a generar, hermano, es más dureza en nuestro corazón y nuestra mente con un pensamiento puramente humano y que no tengamos nosotros esa capacidad de la facilidad de creer en el Señor. Amén. Eh, Déjenme ver si tengo algún otro texto antes de que terminemos, porque el tiempo se me ha terminado. Sí, todavía tengo, ya solo le leo algunos. Romanos 14:1 dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Tenemos que entender, hermano, que hay gente que tiene su fe bien cimentada, que no tienen poca fe, que son fortalecidos en la fe. Pero una de las cosas que va a marcar el que está así es que va a saber comprender a los que son débiles en la fe. Y débil en la fe es tener poca fe, tener una fe que no es fuerte. Amén. Porque hay gente que le cuesta creer algunas cosas. Entonces nosotros tenemos que llevarlos ahí sí que como que fueran niños de la mano. Si nosotros somos fuertes, hermano, pues ayudarlos. Y una de las cosas donde, cuando uno sigue leyendo el libro de Romanos, es aquellos que comen, dice que se sentaban a comer cosas sacrificadas, y para alguno que tenía su fe fuerte no le causaba problema, pero al de fe débil sí le causaba problema. Entonces nosotros tenemos que cuidar incluso eso. El que es fuerte en la fe cuida las cosas que hace, no por respecto a él, sino por respecto a que puede afectar la fe de alguno que es débil. Yo he visto gente, pues no nos metamos tanto en el asunto de comer los sacrificados, los ídolos, ¿va? Sino que, imagínense, yo he visto gente que a veces postea cosas en sus redes sociales que para él no son ningún problema. Para gente que tiene algún nivel de fe no tiene ningún problema, pero hay débiles en la fe por los cuales deberíamos nosotros de tener ese cuidado en cuanto al testimonio que nosotros damos. A eso se refiere este pasaje de Romanos 14. Usted lo puede ir leyendo ahí para ir viendo el contexto. A mí se me acabó el tiempo y pues le espero mañana para que podamos juntos pues recibir la palabra, la continuación de estos temas tan importantes, porque la fe es la base, hermano, de nuestra vida. Amén. La fe en Jesús. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra, Señor. Cimienta en nuestro corazón, Señor, la misma, que podamos crecer, avanzar. Todos aquellos, Señor, que quizá tenemos poca fe, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que aumente nuestra fe, Señor. Queremos creer, Señor, con nuestro corazón en aquellas cosas invisibles, Señor, que aún no vemos, pero que sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Queremos ser instrumentos, Señor, para llevar esa fe a aquellos que no creen, y aquellos que tienen fe débil, Señor, ayudarlos para que se fortalezcan en fe también. Bendice cada uno de mis hermanos que nos ha acompañado esta noche, Señor. Bendice sus hogares, sus familias. Por favor, Señor, y si hay alguno que tenga una necesidad esta noche, la presentamos delante de ti con fe, Señor, creyendo que para ti no hay nada imposible. Milagros de provisión, milagros de sanidad, Señor, milagros de liberación, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos creerlo, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pues Dios le bendiga, hermano. Qué bendición habernos podido saludar esta noche. Y pues repito, lo espero mañana a las 5 de la tarde, ya en el servicio presencial, para que juntos podamos hacerle fiesta al Señor y podamos recibir la palabra bendita del Señor. Amén. Que tenga una bendecida noche, y recuerde que para los que tememos su nombre, nacerá el sol de justicia,
y en sus alas va a traer sanidad, salud, salvación para nosotros. Amén. Dios le bendiga. Feliz noche.